Bienvenidos a otro episodio más de Sanar con la Verdad, un espacio donde no hablamos de teoría, sino de lo que pasa en el interior de cada uno de nosotros, de esas cosas que a veces no sabemos cómo explicarlo, no sabemos cómo expresarlo, pero aún así sigue doliendo. Por eso hoy quiero empezar con una frase que puede incomodar. A ver, aclaro también de que esta frase también se la hago a mis pacientes, pero que también tiene un tono más liberador. Y es que muchas veces no es que estamos rotos o rotas, solamente que estamos mal programados. Durante años nos vinieron convenciendo de que teníamos que arreglarnos, superarnos o convertirnos en alguien mejor. Nos vendieron la idea de que había una versión correcta de nosotros que todavía no habíamos alcanzado, que teníamos que llegar como una cierta iluminación para poder alcanzar ese yo superior o lo que fuere. Y así empezamos a vivir con la sensación de estar dañados hasta no encontrar eso, o vacíos hasta no encontrar directamente esa nueva liberación o esa nueva superación. Pero ¿qué pasa con esto? Todo esto nos lleva a buscar cosas afuera. Libros, por supuesto, cursos, frases, e incluso nuevas relaciones, que esto hace que todo sea más dificultoso en el futuro. Y no estoy en contra de esto, porque este tipo de cosas funcionan, pero funcionan si hay un trabajo interno de reparación, de reprogramación, que es lo que vamos a hablar hoy. Porque cuando no hay esa situación de reparación en nosotros mismos, todo vuelve a pasar. La ansiedad vuelve, el vacío también, y los mismos miedos comienzan a ser cada vez más fuertes. ¿Por qué? Porque no hay un sanar, sino que hay, bueno, metemos arriba aquello que aprendimos y lo reforzamos, lo reforzamos y lo reforzamos. Realmente ese tipo de cosas no sirven. Y no sirven para las personas que todavía llevan un daño adentro. Para las personas que ya superaron ese daño, que no tienen nada que resolver, por lo menos a gran escala, por supuesto que estas cosas sirven para mejorar. Por eso es que no estoy en contra de esto. Porque el problema no es la esencia, o nunca fue la esencia en sí. El problema está en los códigos emocionales que nosotros tenemos grabados en nuestro subconsciente. Y y este tipo de cosas es muy importante, saber realmente que nosotros venimos con una cierta programación, y esa programación, esos códigos emocionales, hace que todo se vuelva más dificultoso en la vida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver ese programa. Porque este programa no se instala en la adolescencia, quizás algunas veces algo muy fuerte sí, pero la mayoría de estas programaciones se instalan en nuestra niñez, cuando aprendíamos a sobrevivir en la situación, en el contexto en el que estábamos, cuando el entorno, sin querer por supuesto, porque acá no es que las otras personas tengan una intención maligna contra nosotros, pero que enseñaban ciertas cosas, obviamente sin darse cuenta, a cómo amar, a cómo sufrir, de acuerdo realmente a las experiencias que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, por eso, a ver, más que nada esta frase de no estás roto, porque realmente no es que algo se quebró en nosotros. Solamente que estamos actuando desde ese aprendizaje, de esas experiencias que nos enseñaron a sentir de una forma, a pensar de una forma y a creer de una forma. Pero ¿qué pasa? Hoy todo eso que aprendimos no tiene asidero en la realidad, más que nada en el presente, porque nuestros objetivos son totalmente distintos y realmente precisamos otros empujes, otros códigos para poder resolver o tener objetivos que realmente nos sirvan y sean beneficiosos para nosotros. Entonces, muchas veces intentamos resolver lo que es profundo, esa raíz, y siempre vuelvo a la misma frase, la raíz. La raíz es lo esencial, porque no podemos resolver nada profundo con fuerza de voluntad, con pensamientos positivos, porque al final de cuentas nos vamos a ir agotando, y cuando nos vamos agotando nos damos cuenta que perdimos mucho tiempo y también necesitamos muchísima fuerza para lograr ese tipo de cosas que incluso nunca llegan. Esto obviamente que no es para todas las personas. La mayoría de las personas no le funcionan por este tipo de cosas, porque hay una raíz que está todavía para resolver. Entonces,
cuando le metemos estas frases, estos cursos y demás, y le vamos metiendo arriba y lo vamos tapando, en algún momento, una situación de estrés, una situación en donde las cosas ameriten nuestra esencia pura, por supuesto que vamos a volver a lo que ya aprendimos, porque estamos saturados, totalmente saturados. Entonces, por supuesto, nuestra mente elige economizar y va directamente a lo que ya aprendió, a lo que ya sabe. Entonces, estamos tratando de reparar algo que en realidad solo necesita una reprogramación. Y esa reprogramación no pasa por nuestra mente consciente, no pasa por el pensamiento consciente. Esto pasa en nuestro subconsciente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se gestan nuestras emociones, donde los aprendizajes, las creencias, todo está guardado allí. Y yo siempre le digo a mis pacientes, el subconsciente es como la caja negra de los aviones. Todo lo que nos pasó, recordemos a nivel consciente o no, está allí. Pero esto no es una máquina o una caja de la verdad, porque muchas cosas que pasaron allí tienen que ver con nuestra interpretación de la realidad. Y eso es muy importante de verlo, porque cuando hacemos hipnosis, hipnosis clínica por supuesto, no vamos a ir a una verdad absoluta de lo que pasó, sino que vamos a ir más bien a una interpretación que algunas veces coincide con la realidad y algunas veces no. Pero ahí lo más importante es que se guardan nuestras primeras conclusiones sobre mí mismo, por supuesto, pero también sobre el mundo. Y ahí es donde se gestan nuestras primeras creencias sobre nosotros. Por ejemplo, creencias que pueden llegar a ser positivas y algunas negativas. Y hoy obviamente nos abocamos a las negativas para resolver. Por ejemplo, una de las más comunes es sentir que no somos suficientes, que si digo lo que realmente siento, lo que realmente tengo en mi mente, lo que soy, me van a rechazar, o si me muestro tal como soy, me van a abandonar. Entonces, este tipo de creencias obviamente que atañen a una dificultad en mi presente, porque la tengo acarreada y esto muchas veces no es tan consciente hasta que la persona se enfrenta a una terapia, se enfrenta a una psicoterapia o una hipnoterapia en donde vemos que estas creencias están arraigadas a todas las situaciones que estamos viviendo hoy en el día. Entonces esto no es muy consciente, por lo cual este episodio no va a buscar convencerte de que tenés que en sí mejorar, ¿va? Entre comillas, porque obviamente que siempre se puede mejorar, pero siempre teniendo en cuenta que hay que recordar que hay algo que tenemos que reparar. No es poner por arriba a las cosas que nosotros tenemos, sino que tenemos que ir a reparar, tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir a los patrones, ¿tá? Que esos patrones primero los tenemos que identificar para poder actualizarlos. Y esto es como en la computadora, en los drivers, que tenemos archivos que no están actualizados. Más que nada para los objetivos que tenemos hoy. Quizás esta máquina, esta computadora a los 10 años atrás servía, hoy ya no. En nuestra mente pasa algo muy similar. Mensajes que quedan en nuestra mente subconsciente que hay que resignificar. Y por supuesto, y no menos importante, emociones que hay que liberar. Y a todo esto le llamamos reprogramar. Y es justamente el inicio de cualquier sanación profunda. Si no vamos a esto, si no vamos realmente a la programación, a la raíz de cómo se gestó esa programación, no vamos a sanar desde la raíz. Y esto lo sabemos porque la ciencia también nos ha dicho que el 95% de las cosas que hacemos en el día no es consciente. Y esto no lo digo como una metáfora, sino que es un dato de la neurociencia. 95% de las cosas que hacemos en el día no somos conscientes, sino que se actúa desde una parte de nuestra mente que lo hace como algo automático, como un piloto automático. Y esta parte automática es la que realmente tenemos que empezar a reparar o inclusive, por supuesto, a resolver. Porque como dijimos antes, ahí se almacenan las memorias, se almacenan las emociones, las creencias aprendidas y sobre todo, lo más importante es que todo esto se gesta antes de nuestra mente racional, aquello que nosotros podemos filtrar. Por supuesto que esto varía en cada persona, pero vamos a suponer que en la media de los 7 años para atrás, 7 años para atrás, no hay un filtro crítico de las cosas que vamos absorbiendo. Nuestro cerebro no tiene ese filtro. Hasta los 7 años, más o menos 8 años, obviamente que esto depende de cada persona. Entonces, en esta etapa vivimos en un estado
que si lo podemos y lo llevamos a la neurociencia, este estado en nuestra mente, y si la medimos con frecuencias cerebrales, estas ondas que actúan ante los 7 años son más predominantemente theta. ¿Ah? El mismo estado que usamos incluso en la hipnosis terapéutica. Y en ese estado todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos más que nada, se graba como una verdad absoluta sin filtro, sin el filtro crítico que tenemos a los 8, 9, 10 años que empezamos a filtrar esa información. Por eso, cuando un niño escucha, por ejemplo, no vas a poder, el cerebro de ese niño no analiza la intención, sino que asocia directamente el fracaso con su propia identidad. Y esto es lo importante a sanar, porque no mide la intención. Y no mide también de qué personas puede llegar a, o sea, esta palabra que les dijo, o esta creencia, o esta opinión que le dijo, cómo puedo afectar si la tomo realmente como una verdad sin cuestionarla. Pero aclaramos, obviamente que si esto pasa de los 8 años para atrás, es muy difícil tener un pensamiento crítico sobre eso. Entonces, cuando este niño recibe amor, solo si se porta bien, que esto también es un ejemplo de la niñez y muchas veces de las crianzas, cuando un niño recibe amor solamente cuando se porta bien, lo puedan decir explícitamente los padres o las personas que están a su alrededor, o no, aprende que el amor se gana solamente con rendimiento. Solamente si se porta bien es digno de amor. Si crece, por ejemplo, en un ambiente en los adultos premian que aquello que sienten, que, por ejemplo, si aquello que yo hago es orgullo para mis padres, y ahí recién me premian con cariño, con, bueno, con cosas que, con gestos que a nosotros nos hacen sentir bien, crecemos en un ambiente donde una creencia empieza a crecer muy fuerte dentro de nosotros, que es el hecho de que solamente si hago algo valioso, las personas me van a querer. Porque esto no se queda solamente en mis padres, sino que lo voy a expresar también hacia afuera. Y esto es lo más importante, porque eso genera esos códigos automáticos. Y esos códigos automáticos en la vida adulta se empiezan a repetir. Por eso hay personas que no pueden descansar sin sentir culpa. No sé si les ha pasado justamente de no poder tomarse un descanso sin sentirse culpables. Otras personas, por ejemplo, que sabotean relaciones cuando se sienten demasiado queridas, porque entienden que realmente no son merecedores de ese cariño, porque no están haciendo tanto para merecerlo. Esto, aclaro, es una creencia. Y otras, por ejemplo, que se exigen perfección, porque equivocarse activa como esa vieja emoción de miedo o de vergüenza. Y todo esto que le estoy hablando también, obviamente le hago una charla introductiva a mis pacientes, porque muchas veces vienen con este relato. No se trata de un estado de debilidad, ni de falta de autoestima, porque muchas veces confunden un poco el término justamente de la autoestima o debilidad. Es simplemente un condicionamiento emocional. ¿Qué quiere decir esto en realidad? Que el cerebro no distingue entre un peligro, por ejemplo, real y uno emocional. Si algo se grabó como amenaza, como por ejemplo el rechazo, la crítica, la desaprobación misma, el cuerpo reacciona igual que si fuera un ataque físico. Y ahí entendés por qué, aunque racionalmente sepa que valgo, o sepa que vos valés, emocionalmente seguís sintiendo que no alcanza, o que no alcanzás, porque el subconsciente no entiende de argumentos sino de experiencias. Por eso muchas veces cuando personas vienen de otro estilo de terapia y tratan de resolver esto con argumentos, con racionalidad, yo lo entiendo, por supuesto que lo entiendo. La cosa es cambiar la parte emocional de lo que yo estoy entendiendo, equilibrar mi mente subconsciente con mi mente consciente. Y mientras no cambies la experiencia interna, que no significa olvidar o borrar esa situación, el guión se va a repetir. El subconsciente tiene una ley muy simple, que es: el cerebro no va a buscar nunca hacerte feliz, va a buscar lo que te resulta familiar, y eso
yo creo que lo resume todo. Porque lo familiar, aunque duela, te da una sensación de seguridad predecible. Ya lo conoce, ya sabe lo que es. La mente subconsciente no distingue entre bienestar y costumbre, simplemente repite lo que ya conoce. Por eso hay personas que vuelven una y otra vez el mismo tipo de relación. Y se quedan en trabajos que la apagan, se repiten vínculos que duelen, pero de alguna forma u otra es conocido. Saben que no le hacen bien. Y esto no es falta de inteligencia, no es falta de voluntad, es la búsqueda del subconsciente de una coherencia emocional con lo que ya conoce. Si de niño el amor estuvo asociado al sacrificio, el subconsciente lo que va a hacer es hacerte sentir raro cuando alguien te ame con cierta paz. Si creciste en medio de gritos, por ejemplo, el silencio se te va a hacer bastante amenazante, porque tu mente subconsciente no lo conoce. Decís, ¿qué es esto? Yo esto no lo viví. Y si el afecto se mezcla, por ejemplo, con miedos, cariños sin condiciones, te va a resultar confuso. Esta es la paradoja del subconsciente. Prefiere repetir el dolor, pero conocido, antes de que enfrentar aquello que es desconocido. Y por eso, cuando alguien, por ejemplo, me dice, Martín, sé que no me hace bien, pero no puedo dejarlo o dejarla. Y obviamente que yo no veo debilidad, incluso nunca le repito esto, porque muchas veces encontramos a gurús diciendo, esto es debilidad o lo que fuere, cuando hay algo mucho más profundo, sino que hay un programa totalmente subconsciente cumpliendo su función, mantenerte en un terreno conocido. El problema no es el programa, el problema es que ya no corresponde a la persona que sos hoy. Por eso actualizar los drivers. Por eso el hecho justamente de comparar con la computadora. Capaz que hace 10 años funcionaba, me era funcional, hoy ya no. Y el único modo de romper ese ciclo no es entenderlo, no es llenarlo de argumentos, de racionalidades, sino reprogramar la emoción que lo sostiene. Entonces, durante mucho tiempo intentamos cambiar con pensamientos, con fuerza de voluntad, con análisis. Pero esas cosas no ayudan, porque no transforman. A ver, si bien en algún momento puede llegarnos a servir, porque cuando estamos demasiado perdidos, el hecho de poder razonar realmente bien, entre comillas, nos puede de alguna forma despertar y cuestionarnos. Pero no vamos a salir con cuestionarnos. No se sale con cuestionarnos, sino que realmente es capaz que es un primer paso. Porque el subconsciente no cambia con ideas, cambia con vivencias emocionales profundas. Cuando decís, ya entendí por qué me pasó esto, la mente racional lo registra, por supuesto que sí, pero la emoción sigue igual. Y esa emoción es la que define nuestro comportamiento. Esto es lo más difícil de entender. La emoción es la que define nuestro comportamiento. Entonces, la hipnosis, en este caso, una hipnosis simbólica, terapéutica, clínica, trabaja justo ahí. No desde la parte intelectual, no desde el intelecto, sino desde la vivencia programada. Durante una sesión, el cerebro entra naturalmente en estas ondas que hablamos anteriormente, las ondas theta. El mismo estado en el que aprendemos desde niños sin filtros. Y ahí la mente crítica, más que nada, es la que primero se relaja para poder abrir a ese mundo o a esos archivos subconscientes. Ahí, desde ese espacio, desde la mente subconsciente, se pueden traer a la conciencia escenas del pasado, sí. Pero más que nada sentimientos que quedaron congelados, mensajes familiares que quedaron grabados y todo aquello que hoy nos repercute a actuar en base y en beneficio de nuestros objetivos. Entonces todo esto lo vamos a resignificar. Por ejemplo, el miedo por seguridad, la culpa por valor, la carencia por amor. Y esto, como dijimos antes, y lo dijimos hace muy poquito, hace unos, capaz que un minuto, no vamos a borrar el archivo, no vamos a borrar lo que se vivió, sino que vamos a actualizar su significado emocional. Y esa actualización crea una nueva red neuronal. Cuando el cerebro empieza a registrar que es posible sentirse en paz,
o seguro, sin repetir el dolor, el patrón comienza a cambiar. Y cambia no porque lo entendiste, sino porque tu sistema nervioso lo experimentó distinto. Entonces, la verdadera transformación ocurre cuando el cuerpo reacciona distinto ante el mismo estímulo. Cuando puedes escuchar un no sin sentir rechazo, cuando podés estar solo o sola sin sentir abandono, o cuando podés descansar sin sentir ninguna culpa. Eso es reprogramación, liberar la emoción vieja y reemplazarla por una sensación interna de coherencia, de calma, de poder emocional. Y cuando eso pasa, la mente deja de luchar contra vos mismo porque estamos como una experiencia casi, o sea, que dura todo el día, de una contrariedad. Y empezamos a tener dificultades, pero acá justamente es eso, es dejar de luchar. No con la parte racional, sino con la parte de lo que sentimos y lo que vamos a hacer. Entonces empezamos a trabajar en un estado de coherencia, en un estado a favor de aquellas cosas que queremos hoy en el día o de acá a 5, 6, 7 años, no importa. Y lo más liberador de todo esto es que desaparece algo que para mí es esencial que se trabaje, la culpa. Porque esto no era falta de voluntad que yo no lograba algo. Era justamente esto, la culpa. Era la que entorpecía lo que yo quería. Eran programas emocionales grabados en otro nivel de mi mente, que yo no podía resolverlo a nivel de lo racional, a nivel de lo crítico. Así que a partir de hoy, en lugar de preguntarte qué me pasa, prueba a decirte algo distinto. ¿Qué parte de mí necesita reprogramarse? Y esa pregunta cambia el foco, cambia el enfoque. Entonces, dejamos de poner el peso en la falta o en la falla y lo ponemos en la posibilidad. Ese es el comienzo real del cambio. Si querés hacerlo acompañado, tenemos varias formas, o puedo decirte algunas formas. Puedes tener, por ejemplo, una sesión individual conmigo, donde vamos directamente al origen y reprogramamos desde la raíz. Es una sesión única. Escuchaste bien, es una sesión única que se puede trabajar. Y quizás esa sesión única la puedes transformar en una sesión al mes. No tiene por qué ser todas las semanas. Puedes entrar también en mi programa de transformación, donde trabajamos paso a paso los patrones que más repetís, o un audio personalizado de autohipnosis hecho a la medida para vos, para programar aquello que querés en el día a día. Toda la información la vas a encontrar en la descripción de este episodio. Pero creo que recuerdes esto, con lo que comencé al principio: no estás rota o rota, solo que estás programado de esa forma. Pero todo programa se puede reescribir. Te espero en el próximo episodio de Sanar con la Verdad.